Atrás también. Eso, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos entonces a iniciar con nuestra enseñanza de apologética en esta noche. El que peca y reza, empata. ¿Han escuchado ese dicho, verdad? Sí, bastante. Y quiero iniciar esta enseñanza diciéndoles, miren, de las cosas que más le cuesta a un católico es acceder a los sacramentos. De lo más difícil que siempre nos ha costado es el tema de los sacramentos. Yo no puedo concebir todavía que hayan católicos que tengan sus hijos y por una fiesta su bebé tenga que esperar 6 meses para ser bautizado. No es que le estamos organizando todo al bebé, ¿sí? Para que él pueda tener el mejor de los bautizos. Y entonces uno ve esas ropitas de los bebés que se bautizan, ¿ustedes las han visto? El bebé chiquito, 30 centímetros y... 30 centímetros, no, ¿cuánto mide un bebé? 30 centímetros, 50. Bueno, es que yo no soy papá, perdón. Yo digo, pues yo me imagino un bebé así, ¿esto cuántos serán? 30, 40 centímetros, 50, bueno. Sí, bueno. Y entonces, este bebé, de este tamaño, le ponen un vestido y el vestido llega hasta el suelo. ¿Sí lo han visto? Y hacen fiesta para ese bebé que no tiene ni idea de qué es lo que está celebrando. Y el bebé a las 8 de la noche está fundido y todos afuera bebiendo y celebrando disque el sacramento. ¿Verdad? Porque no nos acomodamos como debe ser a los sacramentos. Mire, hoy en día, sí, ahí hay uno. Uy, qué sorpresa. Bueno, ahorita lo saludamos. Y entonces, me puse feliz. Y entonces, eso no va a pasar con Isaac, ¿cierto que no? No. Y entonces muchos también estamos viviendo en unión libre, que no lo juzgo, es el pecado de cada uno, pero no accedemos al matrimonio porque los hombres siempre decimos, no, yo como a casa, no, así estamos bien, quedémonos así. Estamos llenos de pecado, pero no queremos vaciar nuestro tarro de basura. ¿Cada cuánto sacamos la basura en casa? ¿Cada cuánto? Cada 3 días mínimo, ¿cierto? Mínimo. ¿Y qué sucedería si de pronto el camión de la basura no pasa cada 3 días? O usted no saca la basura por un mes en su casa. ¿Qué sucedería? ¿A usted le gustaría? No, ¿cierto que no? Pero espiritualmente y nuestra alma la tenemos llena de basura. La tenemos llena de basura. Y entonces nosotros los católicos tenemos muchos cuentos en nuestra cabeza con el tema de la confesión. Y dentro de esos cuentos yo quiero iniciar esta enseñanza diciéndoles cuáles son esos cuentos. Y es, ¿por qué me tengo que confesar ante un hombre que es incluso más pecador que yo? ¿Cierto? Otra es, si Dios dice, porque la palabra dice que Dios es el único que perdona pecados. Otro de los cuentos que tenemos es, ¿pero acaso Dios le dio poder a un hombre para que pudiera perdonar pecados? Otra es, yo me confieso directamente ante Él. Donde sea y como sea, yo me confieso y Él me perdona los pecados y yo lo hago directamente con Dios, ¿verdad?
Y nos podemos llenar de muchos más cuentos referente al tema de la confesión. Y por eso decidí este nombre, el que peca y reza empata. Pues yo quiero decirle que aquí no empata. Aquí usted pierde. Ta, 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 ta. Aquí usted pierde. Levante la mano el que no se haya confesado. No, pues no la va a levantar nadie. Porque somos irresponsables con nuestra salvación. Somos irresponsables con nuestra alma y nuestro cuerpo. Y creemos, y siempre lo he dicho, nos creemos muy buenos. Porque no robo, porque no mato y porque no hago una serie de crímenes moralmente despreciables para la sociedad. Entonces yo me creo bueno y yo no. ¿Hace cuánto que no te confiesas? 3 meses más o menos, pero yo no. Y me lo han dicho, ¿no? Ya las personas que pasan de cierta edad, no quiero decir que sean ancianas, son viejitas pero no ancianas. Y me lo han dicho. Pero mira, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué pecado puedo tener? Yo me mantengo ya en mi casa. Ya estoy pensionada. Yo ya no cometo pecados. Y yo les digo, ustedes son los que más pecado cometen. Los viejitos sin dientes son los más pecadores. Porque pecan mucho de mente. Puede que estén encerrados todo un día en una casa, pero ay, sí, la mente. Y con ella también pecamos. ¿Verdad? Y a veces esos pecados de la mente y los de omisión son incluso a veces más gravosos que los de acción. Pero nos seguimos creyendo buenos. Por eso yo hoy quiero romper ese paradigma que muchos de los católicos tenemos. Ese paradigma de, no, yo ante un sacerdote, yo no me voy a confesar. No, yo no lo voy a hacer, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no me confieso ante un hombre. Yo me voy a ir a confesar, yo no necesito de un hombre. Bíblicamente eso no está allí y como usted no sabe, usted pues no le puede decir, venga, yo le muestro en la Biblia que sí está. Por eso yo quiero que usted tenga su Biblia a mano, tenga su cuaderno para que luego en su casa usted pueda repasar y tener un memofichas. Yo al principio cuando yo no sabía nada de apologética, claro, yo también tenía que tener un memofichas. ¿Se acuerdan que hace muchos años existía un memofichas, el chancuquito, ¿cierto? Y lo vendían. Sí, lo vendían. Pero como era así chiquitico, uno por ahí también el examen lo metía clean. ¿Cierto que sí? Bueno, yo lo hice en algún momento. Ustedes que no son tan pecadores como yo, no lo hicieron. Qué bueno. Me alegro que no lo hayan hecho. Ninguno de ustedes es chancuquero, el único soy yo. Y entonces, ustedes tienen ese memofichas y ahí anotan las citas bíblicas que hoy yo les voy a regalar. ¿Las quieren? Bueno, muy bien. Y déjenme decirles lo siguiente. No existe, escúchenme bien lo que le voy a enseñar, no existe una sola cita bíblica, ninguna, no existe una cita bíblica que diga que yo me debo confesar directamente ante Dios. No existe ninguna. Y por ahí empezamos a quebrantar la doctrina protestante. Por ahí empezamos a quebrarla. Muéstrame una cita y yo se las voy a mostrar. Recuerden que yo también estuve de ese lado. Recuerden que también fui pastor y yo me las conozco, entonces yo sé cómo funciona allá. Y entonces yo aquí les puedo dar duro, porque no existe ninguna. Pero yo les voy a mostrar 2 citas de todas las que ellos a veces dicen. Les voy a mostrar las más fuertes con las cuales ellos dicen, es que aquí dice que sí me puedo confesar directamente. Pero yo le voy a enseñar hoy a usted también cómo se puede defender y cómo quebrar lo que ellos dicen para demostrar que no es así. Lo primero entonces es decir, no existe ninguna cita bíblica que a mí me demuestre que yo no necesito confesarme ante un hombre. Y mi pregunta entonces en este momento es, ¿alguno de ustedes piensa que no nos debemos confesar ante un ser humano igual que usted y que yo? Den la pena. Es que el que la levante lo apedreamos.
Y entonces, no, yo sí creo. Y entonces, ¿por qué no lo haces? Esa es mi gran pregunta. Y yo no te voy a preguntar hace cuánto, porque es que he escaneado ya algunos y veo, gente demorada que en su vida se ha confesado, desde la primera comunión. Y una que otra vez por ahí, y no más, y no más. Y entonces si creemos, ¿por qué no lo hacemos? Si es la manera de botar nuestra basura espiritual, es la manera de cómo descargarnos. Y los que viven la confesión aquí en la comunidad se darán cuenta que cuando vamos a asistir a la confesión y uno hace una muy buena preparación, y cuando ya nos están dando la absolución, uno sale como con alitas volando. ¿No te pasó, César? Uy, sí, cierto, sale uno descargado. No, qué delicia. Yo me quiero seguir confesando y no quedarme con toda la basura acumulada de tantos años. Ahora quiero preguntarle a usted, ¿usted cree que todo lo que está en la palabra de Dios viene de Dios? ¿Es palabra de Dios? Vamos entonces a leer Juan capítulo 8, versículo 47 para empezar. Juan capítulo 8, yo las voy a anotar aquí. Juan capítulo 8, versículo. Y dice Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Mire lo grave. Y yo quiero preguntarle, ¿usted es de Dios? Sí, ¿cómo sabe que usted es de Dios? Cuénteme. ¿Usted es de Dios por qué? Porque usted hace una oración de 5 minutos. Porque hace el Santo Rosario. Porque asiste sagradamente los domingos a misa. Sí, por eso usted está en Dios. Recuerden que aquí hay 2 citas bíblicas que para que yo pueda determinar si soy una persona de Dios o no, tengo que saberlas. Y la primera es Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante. Y Juan capítulo 8, versículo 30 en adelante. ¿Qué dice la primera? La primera dice, el que coma de mi carne come verdadero alimento, y el que bebe mi sangre toma verdadera bebida. Y el que lo hace tendrá vida eterna, y yo permaneceré en él, y él permanecerá en mí. Y cuando nos vamos a Juan 8:30 en adelante, dice, y los que le creyeron a Jesús, Jesús dice, el que persevera, el que permanece en mi palabra, ese conoce la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Los hará qué? Libres. Y entonces mi pregunta hoy, ¿eres libre? ¿Eres libre de ataduras? ¿Eres libre de angustias? ¿Eres libre de un matrimonio fallido? ¿Eres libre de tu pasado? Ya sanaste tu corazón, ya rompiste ataduras, ya te desataste, ya eres libre. Le pregunto, porque si usted no es libre, usted no es de Dios. ¿Cómo así? Y por eso es que cuando yo no estoy en libertad, yo no puedo ser de Dios por una sencilla razón, y les voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que viene incluso un mismo católico o un protestante y les dice algo? Yo lo he visto. Rompa todas esas imágenes, que eso es idolatría, y usted católico la rompe porque le demostraron con Éxodo 24 que usted es un idólatra, y se lo muestran, y usted católico ignorante, sí, ahí dice, y a mí porque nunca me enseñaron eso, y usted coge y saca todas las imágenes que tiene y las bota y las rompe, y usted dice, por fin alguien me enseñó, por fin alguien aprendió, le enseñaron mal. Y eso sucede porque usted no es libre. Y no es libre porque no conoce la verdad, que es Jesús. ¿Qué es Jesús? Por eso nos tenemos que hacer libres
para poder entender realmente lo que hoy yo les estoy enseñando, para poder entender la hermosura de la confesión, y no que cada vez que me digan, ya te confieso, no, a mí me cuesta mucho trabajo contar mis pecados a un hombre, me da pena, me da vergüenza, ¿verdad? ¿A quién no le pasa eso? Eso le pasa al que no está libre. Eso le pasa al que no entiende el por qué Dios lo quiso así. ¿Y por qué Dios lo quiso así? Pues porque así lo quiso. Y ni usted ni yo somos refutadores para criticar a Dios en lo que Él hace. Lo hace así y punto. Nos guste o no nos guste. Y así lo quiso. Se quiso quedar en un trozo de pan. Sí, pero es que ahí no está Jesús en cuerpo y sangre. Pues ahí está, porque así se quiso quedar. Problema suyo si usted no cree. Es problema suyo. Juan 6:53 nos habla de la Eucaristía. ¿Verdad? Leamos el Salmo, leamos entonces ahora las dos citas bíblicas con las cuales nuestros hermanos protestantes te van a atacar para decir que no existe la confesión en la Biblia y que no es a través de un hombre, que es directamente ante Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y mire lo que dice. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Y entonces nuestros hermanos protestantes, ¿qué dicen? Que nosotros no necesitamos ir ante un hombre, que la sangre de Cristo, ¿qué? ¿Nos purifica de qué? ¿De todo qué? ¿De algunos o de todos? De todos mis pecados. Entonces, según ellos dicen que no necesitamos confesarnos ante un hombre. Pero vamos a desvirtuar eso, vamos a desvirtuarlo. Vamos a leer Salmo capítulo 32, versículo 5. Salmo capítulo 32, versículo 5. Dice, te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo te dije, ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Mire, ahí está diciendo que nosotros no necesitamos ir ante nadie. Ahí nos está diciendo que yo me puedo confesar directamente ante Dios por mis culpas y por mis faltas. Y que Él me ha condonado todas y cada una de ellas. ¿Saben qué significa condonar? No, olvidar, perdonar. Yo condono tu deuda, yo te la perdono. Entonces nos está diciendo, no te preocupes, tú no necesitas ir ante ningún hombre. Mira, aquí el Salmo nos está diciendo, y usted, católico ignorante, dice, sí, tiene razón, ahí dice confesar. Ahí dice que confieso mi pecado. Y ahí también dice, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Claro, yo no necesito ir ante de ningún hombre. Y usted, católico ignorante, que no está en la comunidad María Inmaculada, no está aprendiendo. Pero usted no es católico ignorante, ¿no? No, le estoy diciéndolo a los de afuera, no a ustedes. Ustedes no son ignorantes. Recuerde que ignorante no es un agravio, ¿no? Ignorante es falta de conocimiento en algún tema, ¿no? Pero para nosotros ignorante es feo, pero no es así. Así que esos católicos ignorantes de allá afuera les leen este salmo y dicen, sí, ahí dice eso. Ahí dice que yo debo confesarme directamente ante Dios. Pero miren, vamos a mirar unas citas bíblicas
que nos dice cómo es que realmente nosotros debemos confesar nuestros pecados en el Antiguo Testamento. Esto que yo les acabo de decir, vamos a desvirtuarlo. Vamos a desvirtuarlo para entender que mi confesión no es directamente ante Dios. Levítico capítulo 5, versículo 5 y 6. Vamos a ver Levítico, vámonos todos para allá. ¿Está haciendo calor o soy yo? Levítico capítulo 5, versículo 5 y 6. ¿Qué dice? En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, mire, escuche, porque nuestros hermanos protestantes siempre nos leen sin el contexto. Si te lee el versículo 5, usted dirá nuevamente confesar los pecados. Mire cómo nos dice, según el Antiguo Testamento, y para desvirtuar Salmo y la primera carta de Juan, mire lo que nos dice cómo es la manera de perdonar los pecados en ese momento. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Hay que confesarlo, ¿cierto? Mire el procedimiento para poderlo confesar. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. ¿Y qué dice? Léalo. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Usted está leyendo bien? Ahí dice sacerdote. ¿Seguro? ¿Y por qué dudan? No están dudando. ¿Y quién? ¿Y el sacerdote qué? Hará la expiación por dicho pecado y persona. ¿Cómo era entonces en la antigüedad la confesión? ¿Cómo era la reconciliación por mis pecados anteriormente? Lo primero que tenía yo que hacer era ¿qué? Confesar primero mis pecados. Es decir, ¿cuáles son mis pecados? ¿A usted no les parece eso muy parecido a los pasos de la confesión? Primero, examen de conciencia, Espíritu Santo, y voy viendo, luego cuento mis pecados. Aquí está. Y luego, como sacrificio de ¿qué? De reparación por ese pecado, entonces debo llevar un animal en sacrificio y el sacerdote hará la expiación. ¿Qué es expiación? Perdonar por dicho pecado y persona. ¿Quién hacía entonces la expiación por ese pecado? ¿Ante quién lo hacía? ¿Ante quién? ¿Ante quién? Díganlo, ¿ante quién? ¿Ante Dios? ¿A través de qué? No. ¿De qué? Del sacrificio. Del sacrificio. Ah, pues yo lo dije yo también. ¿A través de quién? Del sacrificio. Díganlo. Mire el proceso. Yo quiero que usted lo entienda. Porque ahora que yo se lo explique ampliamente en el Nuevo Testamento, usted lo entenderá. Y yo creo que se lo voy a regalar desde ya. Ahí dice primero, confieso mis pecados, pero debo ir ¿con qué? Con un animal para sacrificarlo y para que el sacerdote expíe ese pecado y me expíe a mí. César, ¿cuántos corderos has llevado al altar del sacrificio para confesarte? Ninguno. Quedaste mal confesado porque aquí dice que tienes que llevar una oveja o una cabra. No. Paula, cuando te confesaste por primera vez la confesión de vida, llevaste
un carnero o llevaste la oveja? No, ninguno. Quedaste mal confesada. No, no, no. Pero aquí dice, no, no. Y entonces aquí dice, ¿se equivocó Dios o qué? Y entonces, muy bien, dilo, dilo, dilo. Entonces ahora el sacrificio es ¿quién? Es Jesús. Por eso dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros no tenemos un altar como en la antigüedad, donde ese altar ustedes lo veían y era ensangrentado porque se ponían todos los animales. Hoy ya tenemos un altar también con sangre, pero la sangre ¿qué? Del Cordero. Por eso nosotros ya no necesitamos llevar animales ante el altar. ¿No les parece bonito? ¿Es el mismo proceso, sí o no? El mismo. El sacerdote perdona tu pecado a través de ¿quién? Del sacrificio que hizo Jesús por usted y por mí. ¿Vamos bien? Sí, vamos desvirtuando lo que ellos dicen, que es ante Dios directamente. ¿Vamos bien? Levíticos capítulo 5, ahí mismo, versículos 17 y 19, del 17 al 19. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito aunque no se dé cuenta y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, traerá ¿a quién? ¿A quién? Díganlo, ¿a quién? Allá atrás, allá en Gallinero, díganlo, díganlo, díganlo. ¿A quién? Al sacerdote. ¿Qué traerá? Un carnero sin defecto, una res de ganado menor. ¿Y qué vuelve y dice? El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia. ¿Y quedará qué? Y quedará perdonado, pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de ¿quién? De Yahvé. Mismo proceso, el mismo. ¿Y por qué se hacía en ese momento así? Porque no había llegado el Cordero de Dios, el único y el verdadero, no había llegado. Por eso es que tenían que hacer sacrificios según su economía. Más adelante cambia. Recuerdan que por allá la ofrenda de sacrificio que tenía que haber hecho José y María por la presentación de Jesús en el templo, ¿qué fue? Exacto, 2 pichones porque no tenían para más. La gente más pobre le tocaba cazar por ahí una torcasita y llevarla. Los que tenían más, pues tenían ganado menor, que es ovejas, cabras, las podían llevar. Tenían un poco más de capacidad económica. Muy bien, vamos bien. Ahora veamos qué dice entonces el Nuevo Testamento al respecto. Veamos qué dice el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿por qué debo confesarme ante un hombre? ¿Ustedes quieren saberlo por qué? Vamos a leer algunas citas bíblicas para irlo entendiendo, para que después miremos unas citas bíblicas donde vamos a ver la humanidad completa del sacerdote. Y eso que a veces ese cuento que decimos es que yo para qué me voy a confesar ante un hombre igual o más pecador que yo. ¿Usted sabía que aquí lo dice? ¿Usted lo sabía? Aquí lo dice. Aquí lo dice. Aquí lo dice. ¿Y cómo debemos tratarlos a ellos? ¿Ustedes saben cómo debemos tratar a un sacerdote? Aquí lo dice. Y ya se los voy a enseñar. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 14. Lucas capítulo 17. Del 11 al 14. Lucas 17, del 11 al 14. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Los confines significa por los
linderos, por la frontera. Y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Quedaron sanos. Y miren lo que está diciendo Jesús allí. Recuerden que los leprosos debían presentarse cuando se sanaban, debían ¿qué? Presentarse ante el sacerdote para que les expidiera un certificado de perdón, ¿verdad? De reconciliación con la sociedad, para que ya volvieran al pueblo donde eran ellos nativos. Recuerden que si yo vivía en Belén, entonces en las afueras de Belén estaban los leprosarios, ¿sí? Los leprosos no podían vivir ni con sus familias, ni podían vivir dentro de la ciudad. Tenían que vivir en los cinturones, como se dice, en la parte externa, afuera de las ciudades, ¿sí? Normalmente en cuevas, en los desiertos vivían estos hombres leprosos. Y Jesús, ¿qué le dice? Vayan y se presentan. Jesús no les dijo, yo los sano primero y luego vayan y se presentan. ¿Qué les dijo? Vayan y se presentan para que obtengan el certificado de reconciliación, de perdón. Y luego, ¿qué dice? Mientras iban, quedaron sanos. Mientras que tú te estás reconciliando con Jesús, vas quedando sano. Y miren, he conocido muchas personas. Tuve un caso de una persona, una mujer que tenía un cáncer muy agresivo, hace muchos años. Y cuando la vi, le dije, lo primero que tienes que hacer es confesarte. No, yo quiero hablar contigo. No, tienes que confesarte. Es lo primero que tienes que hacer. Pues esta mujer fue y hizo la confesión de vida, como le expliqué, y al tercer día se sanó. Se sanó. Ella se había confesado, por decir, el lunes, el martes, miércoles más o menos, creo que fue así. Le tenían que tomar un examen nuevamente para mirar si el cáncer había migrado a otros órganos. Y cuando le hicieron esta tomografía, creo que se llama, no sé, los médicos me dirán, no encontraron nada. No encontraron nada. Los médicos fueron tan incrédulos que uno de ellos, el oncólogo, dijo, yo necesito operar. Tenía la duda. Y ella me preguntó, ¿me opero o no me opero? Lo que tú quieras, tú verás. Yo no te puedo decir que te operes o no. Pero si ya estoy sana, tú verás si te expones o no. Y ella llegó y dijo, no. Pero te tengo que operar. No, si no tengo nada. Y le siguieron haciendo más exámenes y no le parecía nada. Está vivita y coleando. Pasó esto mismo. ¿Por qué? Entonces mire que se fueron a confesar ¿ante quién? Ante un hombre. Pero ya les voy a dar las citas bíblicas específicas para que ustedes lo vayan entendiendo. Estas son las generales. Santiago capítulo 5 versículo 16. Santiago, creo que hay que bajarle un poquito al blanco. Ajá. Santiago capítulo 5 versículo 16. Santiago capítulo 5 versículo 16. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Mire, reconozcan sus pecados unos
ante otros. Y ahí dice que reconozcamos nuestros pecados ante otros hombres. ¿Sí o no? Sí, pero vamos a mirar quiénes son esos hombres. Vamos a mirar más adelante quiénes son esos hombres ante los cuales nosotros debemos confesarnos. Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba 4 y 5. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían ¿a quién? Léanlo. ¿Acudían a quién? A Juan. ¿Para qué acudían? ¿Para qué? ¿Qué dice? Para confesar sus pecados. ¿Lo hacían ante un hombre? ¿Sí o no? Sí, lo hacían ante un hombre. Ante un hombre. Y miren, vamos a devolvernos entonces un poquitico para desestimar lo que nuestros hermanitos protestantes dicen, que somos purificados por la sangre de Cristo, que es verdad. Pero vamos a mirar de qué manera es que somos purificados en la sangre de Cristo, para luego sí continuar y mostrar quiénes son estos hombres a los cuales hace referencia lo que acabamos de leer y por qué ante un hombre y quién le ha entregado esa potestad para poder confesar nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1 al 7, que ya lo vimos, ¿sí? Y entonces dice más adelante, en ese mismo capítulo, vámonos a irnos para allá, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, habíamos leído versículo 7, ahora vamos a leer más adelante para que ustedes se den cuenta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y habíamos leído en el versículo 7, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué? Nos purifica de todo pecado. Pero nosotros no nos quedamos allí como nuestros hermanitos protestantes, que siempre nos están sacando del contexto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero ahora yo les voy a demostrar que sí es cierto que la sangre de Cristo nos purifica, pero les voy a demostrar cómo lo hace. Vamos a leer los versículos que siguen. Allí mismo, mira, aquí lo habíamos leído ya, ¿cierto? Para ponerlos en contexto. Ahora, para desestimar un poco lo que ellos dicen, nos vamos del 8 al 10. Para entender cómo es que la sangre de Cristo nos purifica. Ahí el mismo, igualito. Primera de Juan, habíamos leído esta. Vuelvo y repito, Primera de Juan 1:7. Ahora seguimos 8, 9 y 10. Por eso lo volví a leer. Dice, nos purifica de todo pecado. Continúo con el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y ¿qué? Y su palabra no estaría con nosotros. Y entonces mire que aquí tenemos que hacer algo. Debemos reconocer nuestros pecados para no despreciar la sangre de Cristo. Este es el primer paso que nosotros hacemos en nuestro examen de conciencia. Y segundo, nosotros debemos confesar nuestros pecados. Para esto entonces,
Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Romanos capítulo 3. Recuerden que apologética es meramente Biblia. Versículo 23 y 24. Capítulo 3, versículo 23 y 24. Romanos. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice? Romanos capítulo, yo estoy mal, capítulo 3. Ya. Eso. ¿Qué dice? No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos gratuitamente y por bondad mediante la redención realizada en Cristo. En Cristo. Mire lo que estamos viendo allí entonces. Nos está diciendo que todos somos pecadores, ¿verdad? Todos somos pecadores. ¿Esto para qué? Para decir que los sacerdotes también son pecadores, ¿sí? Todos son pecadores. Pero la redención se hizo ¿por quién? Por Jesús. ¿Para quiénes? Para todos, para todos. Vamos a leer entonces Proverbios capítulo 28, versículo 13, para que veamos que nosotros a veces queremos ser como los gatos con el popó. ¿Ustedes han visto cómo son los gatos con el popó? Sí, lo tapan y así queremos hacer muchas veces antes de entrar en materia para que veamos realmente estas citas bíblicas que yo les voy a dar. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas, ¿se hace qué? Perdonar. ¿Están ustedes conmigo en la Biblia? No. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Y aquí quiero explicarles por qué Dios quiso que confesáramos nuestros pecados ante un hombre. Con estos textos bíblicos antes estábamos mirando cómo se había hecho la redención y por quién se había hecho la redención. Y que todos éramos pecadores, sin excepción. Mire que el que leímos anteriormente dice, todos somos pecadores. Y el que diga que no es pecador, ¿es qué? Es un mentiroso. Yo quiero entonces explicarles por qué debo ir ante el sacerdote a confesar mis pecados si es igual o peor o más pecador que yo. ¿Recuerdan que en principio les dije que ese era uno de los cuentos que teníamos los católicos a veces? Sí, exacto. Ahora sí, quiero explicarles lo siguiente antes de darles estos textos bíblicos, y es, cuando tú vas a donde el médico, el médico te revisa y te dice, tenemos que operarte. Tú le preguntas al médico, listo doctor, tú le preguntas al médico antes de que te opere si es pecador o no. ¿No? Tú le preguntas al médico si engaña a su esposa. Tú le preguntas al médico si es buen papá. No. Tú lo único que quieres es que ¿qué? Que te salve. Porque estás con una apendicitis y ya estás en las últimas. Y el médico dijo hay que operar ya. Alístenme quirófano que nos vamos con este paciente. Y él, sí, por favor, doctor, ya me duele mucho, estoy viendo la luz al final del túnel. Por favor, rápido, rápido. Usted lo único que quiere es que lo salven, ¿sí? ¿Usted alguna vez ha ido donde un arquitecto? Aquí tenemos una. Y entonces yo le puedo decir a Cami, ¿tú has construido ya tu casa? No, ¿cierto? Entonces no me sirves, yo no voy a ir donde un arquitecto que ni siquiera ha construido su casa.
Ah, no me sirve. Entonces, ¿por qué al sacerdote sí? ¿Por qué al sacerdote si estamos diciendo que es pecador? ¿Por qué si le decimos al sacerdote que no nos sirve? ¿Y por qué yo digo que no es ante un hombre, sino directamente ante Dios? Entonces, cuando usted le dé apendicitis, cuando usted le dé angustia y cuando usted le dé algún mal del cuerpo, simplemente dígale a Dios que lo sane y listo, y que lo opere Dios. A ver si Dios lo va a operar. A usted le estaba fallando el corazón y el cardiólogo le dice, necesitamos intervenir ya. Gracias, doctor, espere que me voy donde Dios para que me opere. ¿Usted hace eso? Suena irrisorio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si lo hacemos con los sacerdotes? ¿Porque somos católicos? Ignorantes. Porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Estamos preparados ya? Ahora sí. Anoten y pongan mucho cuidado. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 5 está antes de Santiago, casi al final de la Biblia. Hebreos capítulo 5, ya la copió, 1 al 3. Hebreos del 1 al 3. Muy bien. ¿Todos conmigo? Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3. Y ahí nos va a decir por qué es que es el sacerdote pecador. Mira, ahí nos lo va a decir. Capítulo 5, versículo 1 al 3. Ahora sí, paren la oreja. Abran su corazón y su mente y paren la oreja. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. ¿De quién están hablando? De los sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia de este sumo sacerdote con el de Cristo? ¿Cómo yo sé que aquí no me está hablando de Jesús, que es sumo y qué? A ver, ¿cuál es la diferencia con Cristo? Sumo sacerdote y eterno. Sumo y eterno sacerdote. El sacerdote en la tierra es sumo sacerdote solamente, no es eterno. El único eterno es Cristo. Cristo, Dios no, Cristo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios, ¿por qué? Por el pecado. Es capaz, mire lo que hace el sacerdote, es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Léanlo, duro, díganlo. Pues también que lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios. ¿Por quién? Dígalo. Por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Entonces, ¿el sacerdote es pecador, sí o no? Sí. ¿Y ahí qué nos está diciendo? Que ofrece sacrificios por el pecado que está expiando en nosotros, pero que él también, por sus propios pecados, debe hacer. ¿Está claro allí o no? ¿Alguien no entendió? Levanten la mano para apedrearlo con conocimiento. Repito. Ok, o sea que no entendió. No pillé. Todo sumo sacerdote, es decir, todo sacerdote, es tomado ¿de dónde? De entre los hombres. No cae del cielo, sale de nosotros mismos. Y lo representa en las cosas de Dios. Es decir, que aquí nos está diciendo que el sacerdote es ¿qué? ¿Es representante de quién? De las cosas de Dios. ¿Sí? De las cosas de Dios. ¿Vamos bien ahí? Por eso, como es tomado del pueblo, que ya vimos de los mismos hombres, y ya vimos que los textos bíblicos anteriores que decían que todos somos pecadores,
es tomado de los mismos hombres, que todos son pecadores, ¿y qué hace? Representa a Dios en sus cosas, y siendo sacerdote que representa y es tomado del mismo pueblo, ¿qué hace? Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. ¿Por cuáles pecados? Por los nuestros. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe, ¿qué? Ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. O sea que usted nunca más podrá decir, yo no me confieso con un sacerdote que es más pecador, porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo que son pecadores, y que ellos también tienen que ofrecer sacrificios, y que ellos también tienen que pedir perdón, y que ellos también se tienen que reconciliar con Dios. ¿Ante quién? Ante otro sacerdote. Muy bien. No ante Dios directamente. Ahí no dice. Dice, por eso él también tiene que confesarse. Usted no ha visto que el Papa Francisco muchas veces va y se confiesa ante su confesor. Sí. Y hay muchos que les parece absurdo, el Papa confesándose. Pues claro, aquí dice, es tomado de entre los hombres. Y todos somos pecadores. Levítico capítulo 21, versículo 8. Y allí vamos a mirar cómo debemos tenerlos a ellos. Levítico capítulo 21, 8. Y miren lo que dice allí. Vamos en número 1, quitando todos estos cuentos que tenemos. Yo no me confieso ante un sacerdote porque es más pecador que yo. Ya la palabra de Dios nos dijo, usted tiene toda la razón. Es pecador igual o más que usted. Pero él también es el encargado, el representante de las cosas de Dios para ofrecer esos sacrificios, para perdonar, pero él también tiene que, ¿qué? Que hacer lo mismo. Ahora miren cómo debemos tratar al sacerdote. Levítico capítulo 21, versículo 8. Al sacerdote lo tendrás, ¿por qué? Léanlo por favor y lo dicen. Al sacerdote lo tendrás, Juanca, al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. Yo Yahvé que los santifico a ustedes. Entonces tendrás al sacerdote, ¿por qué? Y así lo debes tratar. ¿Es pecador? Sí, pero lo debes tratar como si fuera santo. ¿Por qué dice él? Porque él es representante de mis cosas y mis cosas son santas. ¿Lo dice allí o no lo dice allí? ¿Sí? ¿Usted lo leyó bien? Para que lo entienda. Solamente leyéndolo usted se va a dar cuenta si es cierto o yo le estoy diciendo mentiras. ¿Cómo debemos tener y tratar al sacerdote? ¿Por qué? Por santo. No como santo, sino por santo. Será como si fuera santo. Mañana, en nuestra primera reunión de grupo de estudio, están totalmente todos invitados a Camino de Santidad. Vamos a estudiar esto para poder entender qué es eso de la santidad. ¿Qué es eso? La santidad no es dejar de pecar, porque si no, entonces Dios hubiera dicho, ellos son pecadores, pero de ahora en adelante yo voy a enviar ángeles que son santos, que son puros, para que los confiesen a ustedes. Ustedes se imaginan, y bajarán santos del cielo a Cali solamente los lunes y viernes, de 8 a 12. ¿Usted se imagina eso? Las filas. Los que nos gusta confesar, usted se imagina los lunes de 8 a 10, pero yo trabajo y diciéndole al jefe, me tengo que ir a confesar porque el ángel solamente baja de 8 a 10. O peor aún, que Dios hubiera dicho, me les voy a tirar la rumba el viernes. Solamente va a bajar el ángel
a confesarlos de 10 a 2 de la mañana. Se les tiró la rumba. ¿Me voy de rumba o qué hago? Me confieso. Pero no, Dios lo hizo así porque Él lo quiso así. Porque Él lo quiso de esa manera. Por eso debemos amar a nuestros sacerdotes y tenerlos por santos. Así que yo quiero pedirle un favor. Nunca más se le ocurra juzgar a un sacerdote. Porque no es tu facultad. Pero es que mire este sacerdote. No es problema tuyo. Pero es que mire, es que son pederastas. No es problema tuyo. No es problema tuyo. Usted lo tendrá por santo. ¿Por qué? Porque así Dios lo pidió. Y porque así Dios lo quiere. Porque Él está representando sus cosas. Y sus cosas son santas. ¿Lo dice allí o no lo dice allí? Ok, seguimos. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Corintios después de Hechos. Romanos, Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 5. $5:20. Y mire lo que dice en principio, porque después vamos a ampliarnos un poquito en este texto bíblico. Dice 2 de Corintios 5:20. Y mire lo que dice. Nos presentamos pues, ¿qué dice? ¿Como qué? Embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara, ¿qué? Por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Mire lo que dice, nos presentamos como embajadores de Cristo. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es un embajador? El embajador que está en España, ¿qué hace el embajador que está en España? Ejerce funciones jurisdiccionales de Colombia. Usted puede ir al consulado o a la embajada española y allá, si a usted se le robaron su pasaporte, allá se lo expiden nuevamente, ¿verdad? ¿Sí o no? Si usted necesita que le autentiquen algo, es decir, si usted está afuera es que se lo apostillen, ¿usted va a dónde? A la embajada, allá va usted. Y de hecho la casa donde está la embajada en España es territorio colombiano. Por eso cuando usted, si le van a hacer algo, usted entra allá a la embajada, no lo pueden tocar. Porque es territorio colombiano. Y si un policía español lo está persiguiendo, usted entra allí, no lo puede capturar adentro. Porque es como si entrara a Colombia. Y no lo puede hacer. Entonces nuestros sacerdotes son ¿qué? Embajador, aquí lo está diciendo, mire, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Por eso cuando el sacerdote te regaña en la confesión, no te sientas mal. Si te regaña, no te este sacerdote me regañó, no te sientas mal, te está exhortando el mismo Dios. Aquí lo dice, no lo digo yo. ¿Aquí dice sí o no? Lo dice, ¿verdad? Aquí lo dice, como si fuera el mismo Dios que te exhortara. Ahí lo dice. Y en concordancia vamos a ver Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús les volvió a decir,
la paz esté con ustedes. ¿Qué dice? Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y entonces Dios envió a Jesús con todas las facultades. ¿Sí? ¿Con todas las facultades, sí o no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ya vamos a ver una cita bíblica donde Jesús sana al paralítico y qué es lo que le dice. ¿Se acuerdan qué le dijo? Tus pecados son perdonados. Para mirar si realmente es potestad de los hombres y en qué momento bíblicamente Jesús da la potestad a los hombres de perdonar pecados. Para mirar luego cuáles son esos hombres. Ahí dice a los hombres, pero vamos a mirar cuáles son esos hombres. Y entonces dice, así como que, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Es decir, Jesús delega las mismas potestades con las cuales fue enviado por Dios, Él asimismo los envía. Con todas las facultades, incluida la de perdonar pecados. Incluida la de perdonar pecados. Pero entonces nuestros hermanitos protestantes siguen insistiendo en que ningún hombre puede perdonar pecados. Y a Jesús le pasó lo mismo. Y no habían protestantes en esa época, pero a Jesús le pasó exactamente lo mismo. Entonces vamos a demostrar que bíblicamente sí, los hombres pueden perdonar pecados. Sigamos allí, en Juan capítulo 20, versículo 21, y vamos a ir hasta el 23. Y dice, voy a leerlo nuevamente. Jesús les volvió a decir, recuerden que esta parte era cuando Jesús había resucitado y se les aparece, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. ¿Por intermedio de quién es que se van a perdonar los pecados? ¿Por intermedio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién los perdona? Jesús. ¿Por intermedio de quién? Del Espíritu Santo, bajo el instrumento del sacerdote. ¿Está claro allí? Les dijo, reciban al Espíritu Santo. Mire lo que sigue para que ustedes vean lo que yo les estoy enseñando. A quienes descarguen o a quienes perdonen de sus pecados serán liberados o perdonados. Y a quienes se los retengan les serán retenidos. Cha, 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 cha. Ahí lo dice, ¿cierto? A quienes ustedes se los perdonen, les serán perdonados, y a quienes a ustedes se los retengan, les serán retenidos. Por eso muchos sacerdotes, si usted está en unión libre y el sacerdote se va a confesar, él le dirá, ¿estás casado en unión libre? No, estoy en unión libre. Él te va a decir, no te puedo absolver. Te está reteniendo tu pecado. ¿Y por qué no te puede absolver? Porque vas a volver a estar en pecado. ¿Y entonces para qué? Por eso no te absuelve. No porque a él no se le dé la gana. No porque sea malo y usted salga furibundo queriendo matar al sacerdote y hablando mal de la iglesia. Es que la iglesia no es inclusiva. Es que la iglesia hace acepción de personas. Es que la iglesia me está negando un sacramento. No, no te lo está negando. Ahí está el sacerdote y cuantos quieras. Eres tú quien no estás accediendo a los requisitos de la confesión. Si tú vas a un banco a hacer un crédito por 50 millones de pesos y te dicen esta es la lista de los requisitos, documentos que necesitas para que te evaluemos y te digamos sí o no, entonces resulta que yo voy, uno todos mis documentos, los reúno y los presento, pero luego, ¡pum!, estoy en data crédito, ¿me van a dar el crédito? No, eso no le ha pasado que usted se enoja y se enoja con el banco. Pues si la culpa no es del banco, es suya por mala paga, o es suya porque no pudo pagar en algún momento,
Se quedó sin dinero, sin trabajo y no pudo pagar y lo mandaron a data crédito. ¿Pero es culpa del banco? No. La culpa es tuya que no pudiste acceder a los requisitos que te estaba proponiendo el banco. Lo mismo, aquí no te estamos negando la reconciliación. Eres tú quien no está cumpliendo con uno o varios requisitos para que pueda ser absuelto. Por eso entonces el Señor dijo, a quien ustedes les perdonen, les serán perdonados, y a quien les sean retenidos, les serán retenidos, retenidos. Y miren que nuestros hermanitos protestantes lo asemejan a un perdón totalmente diferente. Y yo se los voy a explicar para que ustedes sepan cuál es la diferencia. Vámonos para Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5. Versículo 23 y 24. 5, capítulo 5, versículo 23 y 24. Por eso, ¿están conmigo? Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Y entonces nuestros hermanos protestantes dicen, miren, allí ustedes no necesitan de un sacerdote. Ahí nos están diciendo que la reconciliación yo la puedo hacer directamente ante la otra persona a quien he ofendido. Pero es que son dos tipos de reconciliación. Son dos tipos de reconciliación. La de Mateo con la de Juan son totalmente diferentes. La de Juan me está diciendo y es, a quien tú perdones los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Pero aquí dice, haciendo concordancia no lógica con Mateo 5, donde dice, si tienes algo en contra de tu hermano, ve ante él y perdona y reconcíliate con él. Y yo te pregunto, creo que a ustedes les ha pasado, ofendí a una persona gravemente y en algún momento estuve en resucité y dije, yo tengo que perdonar. Y voy ante esa persona y entonces yo ofendí a Paula. Y entonces resulta que le digo, Paula, mira, quiero hablar contigo. Yo quiero que tú me perdones por la ofensa que yo cometí contra ti. Y entonces Paula me dice, no, yo no te perdono, yo te retengo el pecado. ¿Será que entonces me va a quedar retenido? No, porque no tiene la potestad. Y porque es un perdón totalmente diferente. Es perdón, no es sacramento. Es perdón, es un acto de perdón, no es reconciliación. Y Paula me puede decir a mí, pues no te perdono, no importa, porque el perdón no es bidireccional. Yo ya cumplí con pedirle perdón a Paula. Si ella me quiere o no perdonar, es problema de ella. Pero yo ya cumplí con lo que está diciendo aquí Mateo. Si tienes algo en contra de alguien o te han hecho algo, ve y reconcíliate con esa persona. Listo, mira, te pido perdón. Ahora sí vuelvo y presento mi ofrenda. Paula no me va a poder decir, pues no, te retengo el pecado. No. Porque aquí está hablando de pecado, allá está hablando de pecado, en Juan capítulo 20, aquí en Mateo 5 está hablando de perdón. ¿Ven la diferencia? Y mis hermanitos protestantes siempre le van a sacar a usted esta cita bíblica. Yo las utilizaba allá también. Por eso se las estoy regalando, porque allá yo las utilizaba. Entonces miremos a quienes se les encomendó el sacramento de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Segunda de Corintios,
capítulo 5, versículo 18 al 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. ¿Ya están allí? ¿Sí? Todo eso es obra de ¿quién? De Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de ¿qué? De la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como ¿qué? Embajadores de Cristo. Ahí están hablando los apóstoles, ¿le están hablando a quién? A Pablo. Los apóstoles le están hablando a Pablo. Le están diciendo, es que Dios lo hacía de una manera, pero ahora Dios nos ha encargado a nosotros el acto de la reconciliación. Ahí todavía nos está hablando de sacramento, por supuesto. Voy a volverlo a leer más despacio. ¿Les parece? Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo. Los apóstoles le hablan a Pablo. Entonces ya estamos reconciliados con Cristo. La redención de nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Vamos bien ahí? Y que a nosotros, ¿a quiénes? A los apóstoles. Recuerden que es una conversación entre los apóstoles y Pablo. Ahí no está hablando de nosotros, sino de los apóstoles. Sino que a nosotros, perdón. Y que a nosotros nos encomienda el ¿qué? El mensaje de la reconciliación. ¿El mensaje de qué? Entonces lo primero que les envió a hacer, después de toda la misión, es hablar de qué? Del mensaje de la reconciliación. ¿Sí? Lo primero, miren, deben hablar de la reconciliación. Por eso el sacerdote siempre debe hablar el por qué debemos reconciliarnos. Y mire lo que viene a continuación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba ¿qué? El mensaje de la reconciliación. Es decir, ya no solamente el mensaje, sino que se los entregaba para que ellos perdonaran los pecados. ¿Se le estaba entregando a quién? A los apóstoles. ¿Se le estaba entregando a quién? A los apóstoles. Y por eso dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si el mismo Dios les exhortara por nuestra boca. Y allí es cuando vamos a entender el envío que Jesús le hace a los apóstoles. Así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Y dentro de ese envío, ¿qué estaba? El mensaje y la reconciliación. ¿Vamos bien? Muy bien. Hechos capítulo 19, versículo 18. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 18. Y dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Mire, ahí había una trifulca y había personas que eran pecadores y personas que hacían cosas contrarias a Dios. Y cuando esas personas escucharon a los apóstoles, ¿qué hicieron? Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar. ¿Y venían a donde quién? ¿Venían donde quién? Dígalo, ¿venían donde quién? Donde los apóstoles. Ahí decía, párense en ese árbol y ustedes directamente se confiesan con Dios. No lo dicen. Dice,
Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Nuevamente, vamos a Juan capítulo 20, 21 y nos vamos a dar cuenta del envío. Así como el Padre me ha enviado, así mismo yo los envío. ¿A qué los envió? A que hablaran del mensaje de la reconciliación, y cuando muchos entraran en la fe, ¿qué iban a hacer? Iban a ir donde ellos, ¿a qué? A confesar sus pecados y todos los hechos que habían cometido antes. Ahí lo dice. Si ustedes leen la historia mucho antes, de una historia larguita, se van a dar cuenta de todos los pecados que estas personas cometían contra Dios. Y entonces por eso dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Entonces, ¿dónde dice en la Biblia? Vamos a mirar dónde bíblicamente dice que los hombres pueden perdonar pecados. Vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Mateo capítulo 9. ¿Ya están conmigo? Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico. ¿Se acuerda que le dije que íbamos a hablar del paralítico? Mire lo que hace Jesús tan bellamente. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre, voy a leerlo y vamos a ir explicando. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Y vamos a leer nuevamente y despacio para que entendamos en dónde Dios da ese poder y de qué manera. Y quiero preguntarles algo. Y antes de eso, teológicamente, la parálisis de un hombre significaba en el mundo judío su pecado, un pecado muy grave, ¿verdad? Ahora quiero preguntarles, ¿estos hombres llevaron a un paralítico para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Díganlo, ¿para qué lo llevó? Para que lo sanara. ¿Estos hombres llevaron al paralítico para que perdonara sus pecados? No. Pero Jesús lo hizo al revés. Porque Jesús sana primero tu alma y luego sana tu cuerpo. Por eso, si te quieres sanar de tu cuerpo, primero debes sanar tu alma. Primero debes reconciliarte. ¿Lo ves? Primero debes botar la basura que tienes para que tu cuerpo sea sano, para que tu mente sea sano, para que tu corazón esté sano. Sin eso es imposible. Y entonces mire que Jesús, siempre lo he dicho, me encantan las respuestas absurdas de Jesús. Me encanta la forma absurda de actuar de Jesús. Mira, te traemos a este paralítico, sánalo. No, tus pecados te son perdonados. ¿What? No, que lo sanes. No, tus pecados son perdonados. No, que lo sanes, que lo sanes. Alguien que le diga al oído a Jesús es que para que lo sane, no para que le perdone los pecados. Pero no, Jesús, ¿qué dijo? Ánimo, hijo. Mire cómo le habla amistosamente.
Y así quiere hablarte Jesús amistosamente cuando tú te encuentres en la reconciliación con Él. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y mire que yo creería que estos hombres que llevaban al paralítico ante Jesús quedaban como estupefactos, como, ¿y este hombre qué es lo que está haciendo? Que alguien le diga que lo traímos fue para que lo sanara. Y como quedaron así, no querían hablar, pues algunos maestros de la ley sí pensaron qué manera de burlarse de Dios, porque se creía hasta ese momento que el único que perdonaba pecados era Dios. ¿Y era cierto o no? Claro que sí. ¿Se acuerdan lo que leímos en Levítico? ¿Cómo había que presentarse? Para que Dios, a través del sacerdote, perdonara, expiara los pecados de aquellas personas. ¿Sí o no? Sí, muy bien. Entonces, claro, ellos traían esa ley, esa forma de hacerlo. Y entonces por eso, ¿qué forma es esta de burlarse de Dios? Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, por, ya pues, cuidado usted no les da. Reconcíliense más bien, cochinos. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? No me puede salir un gallito, pues. ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué burlan de mí? Ah, no dice así. Ah, no, no dice. Ah, no, perdón. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? Y aquí hay algo que siempre me ha gustado del Señor. Siempre cuando tú tengas una duda, siempre, ¿y qué es más fácil? Y aquí Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu esterilla y vete para tu casa. Sepan pues, y aquí viene lo mejor. Mire la expresión de Jesús, que hoy también te la está diciendo a ti, y también se la dice a nuestros hermanitos protestantes, y también se la dice a nuestros hermanos que están conectados a esta hora con nosotros. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Nuestros hermanos protestantes aquí dicen que el Hijo del Hombre es ¿quién? ¿Quién es el Hijo del Hombre? No, y no es Jesús. El Hijo de Dios es Jesús. El Hijo del Hombre es ¿quién? El hombre. ¿El hijo del perro qué es? ¿Gato o es perro? No, ahí dice, ¿no? El Hijo del Hombre. ¿Y el Hijo del Hombre es qué? Hombre. ¿El hijo del perro es qué? Perrito. ¿El hijo del león qué es? Leoncito. ¿Y el Hijo del Hombre qué es? Hombre. Hombrecito no, hombre. Hombre. Es hombre. No está hablando allí del Hijo de Dios, que es Jesús. El Hijo del Hombre, y miren que ya al final lo corrobora Jesús. Atento, no se duerma, ni siquiera bostece, no bostece. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, ¿para qué? El hombre entonces tiene autoridad para perdonar pecados. Aquí lo dice. Sí, ¿sí o no? Sí. Entonces dijo al paralítico, aquí viene lo mejor, esperen el final, esperen la fresa de chocolate arribita de la torta. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto, ¿al ver qué? Al ver esto, que le había perdonado pecados y que le dijo, levántate, toma tu esterilla y vete para tu casa, la gente al ver esto quedó muy impresionada. ¿Y qué hicieron? Alabaron a Dios. ¿Por qué? Léanlo ustedes. Por haber dado tal poder. ¿A quién? ¿Dice el hombre? ¿A quién dice? ¿Cuál poder les dio?
¿El de qué? El de perdonar los pecados. Por eso allí el Hijo del Hombre no es Jesús, es el hombre que habita en la tierra. Wow. Digan pues, wow. No, pero no griten, tranquilas. Digan, wow. Wow. Tremendo. Vuelvo y repito. Aquí dice el Hijo del Hombre, pero al final dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios, le dio gracias a Dios por haber dado tal poder. ¿A quiénes? A los hombres. Mire, ellos sí estaban reconociendo que Dios le daba el poder de perdonar, la autoridad se las estaba entregando de perdonar pecados. ¿Vamos bien? ¿Cómo les quedó el ojo? Wow. Pero entonces ahora vamos a ver quiénes son estos hombres. ¿Quieren saber quiénes son estos hombres? Para que veamos, uno podría decir, le dio poder a estos hombres, a los hombres. ¿A cuáles hombres? ¿A todos? No, vamos a verlo. Leamos Hebreos capítulo 5, versículo 4 al 6. Hebreos, volvemos otra vez a Hebreos, casi al final, antes de Santiago. Capítulo 5, versículo del 4 al 6. Voy a leerlo desde el 1. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos leído? Por acá lo hemos leído. ¿A dónde está Hebreos? Allá, mírenlo. Ya lo habíamos leído. Ahora lo vamos a seguir leyendo del 4 al 6. Ojo acá. Seguimos aquí 4, 5 y 6. Yo voy a leerlo nuevamente desde el versículo 1 para que podamos tener todo el contexto. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Mire lo que dice, versículo 4. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado ¿por quién? Por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar dice, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de quién. Resulta que nuestros amados hermanitos protestantes dicen que la palabra dice que ya no hay sacerdotes porque Jesús abolió el sacerdocio. Sí, lo abolió. Que porque ya no es bajo la orden Leví, sino que ya fue por la orden de Aarón. Pero Jesús ya está diciendo, ya no va a ser bajo el rito de Aarón, ahora va a ser por el rito de Melquisedec. Porque por allá en Levítico habla que Melquisedec toma el pan y el vino y lo ofrece a Dios, tal y como se hace hoy en día. El sacerdocio de hoy es bajo el rito de Melquisedec. Y nuestros hermanos dicen, no, el sacerdocio ya no existe. Vamos a debatirles eso, que realmente lo que hizo Jesús fue cambiar el sacerdocio, el rito sacerdotal que había, por el que hoy nos está rigiendo. Por eso vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16, para que ustedes vean lo que dice. Hebreos 4, 14 al 16, donde ellos dicen que el sacerdocio
fue abolido por Cristo por ser Él el mismo sumo sacerdote, ¿vale? Y que al ser Jesús el sumo sacerdote, pues se abolía el sacerdocio. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Para que vamos entendiendo quiénes son estos hombres. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ve que están hablando del Hijo de Dios? ¿El Hijo de Dios quién es? Dios también. ¿El hijo del perro es qué? ¿Gato? No, cierto que no. Eso. ¿El Hijo del hombre es? Hombre. Y aquí dice, ¿el Hijo de Dios es quién? Por eso Jesús es el mismo Dios. ¿Vamos bien? Objeto de otra charla de apologética. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente, esto es lo que dicen nuestros hermanos protestantes para decir que el sacerdote quedó abolido porque ya Jesús es el sumo sacerdote y que ya no necesitamos más sacerdotes. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente a nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. ¿Del qué? Del pecado. Por eso dice, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Y ahí lo que están diciendo ellos, ya no se necesita de otro sacerdote. Este sumo sacerdote es quien nos perdona los pecados. Eso dicen nuestros hermanos protestantes. Pero entonces leamos Hebreos capítulo 7 para debatir eso. Hebreos capítulo 7, vámonos allí más adelante. Hebreos capítulo 7, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 7, versículos 11 y 12. Alguien que, por favor, es que no traje mi Biblia de Reina Valera, la protestante. Alguien que busque allí en Google, por favor, esta cita bíblica de la Reina Valera, y que le aparezca Reina Valera, por favor, nos ayuda para leerla. Para finalizar y demostrar que, aquí está, Hebreos capítulo 7, versículo, muy bien, 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿se acuerdan que les hablé de la orden de los levitas? Porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque, miren, aquí está la palabra. Ellos están diciendo que qué necesidad hay. Pero aquí Hebreos dice, porque cambiado el sacerdocio, ¿dice qué? Cambiado, dice anulado, dice porque abolido el sacerdocio, dice, no dice, porque ha cambiado. Estoy leyendo de la Reina Valera, que es la Biblia protestante, de la de ellos. Porque después me dicen, no, es que la católica dice, pero la de ellos no dice eso. No, estoy leyendo de la de ellos. Porque cambiado, mire que la de nosotros no dice así, más bonito este. Inclusive para que lo podamos entender. Versículo 12. A ver, el 12. ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Y si hay un cambio, dice nuestra Biblia latinoamericana, en el sacerdocio necesariamente la ley también ha de cambiar. Y aquí dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea que Jesús vino a abolir el sacerdocio o a cambiar el rito. A cambiar el rito. No bajo Aarón, que era ¿cómo? Con un sacrificio de ¿qué? De animales, como lo vimos en principio, ¿lo recuerdan? En Levítico capítulo 5 y capítulo 7.
donde nos estaba diciendo Levítico 5, 5 al 6 y 17 al 19, donde nos hablaba del sacrificio. Ya ahora, con la venida de Jesús, como dice también el Salmo, como llevado al matadero, como el cordero que limpia nuestros pecados, que perdona nuestros pecados, pues ya no había necesidad de sacrificar un animal. ¿Qué le tocaba hacer a Jesús? Pues cambiar el sacerdocio que había. Ya el sacerdote, usted se imagina que el sacerdote se siente allí y le diga, cuénteme sus pecados, ahora entre el cordero y vamos a matarlo. No. Por eso Jesús cambia el rito sacerdotal a manera de Melquisedec, que era con la copa y el pan. Ese era el rito de Melquisedec. Ese era el rito de Melquisedec. Por eso, estos son los hombres al que se refiere el texto bíblico que hablamos antes, el de los hombres, que se le da poder a estos hombres. Y quiero finalizar con dos textos bíblicos, Mateo capítulo 16, 23. Mateo capítulo 16, 23. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Y miren, todas estas sectas que no son católicas, ¿qué quieren hacer por ambición? Distraernos. Aquí lo está diciendo, por ambición de los hombres y no por voluntad de Dios. Gálatas capítulo 1, y yo sé que les va a encantar esta cita bíblica. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Y quiero que todos me acompañen porque quiero que lo lean para finalizar esta enseñanza de hoy. ¿Ya están todos allí? No, búsquenla porque quiero que usted la lea para que entienda un poco el por qué nos debemos confesar ante un hombre. Sí, pecador, igual que usted y yo ya lo leímos. ¿Por qué ante un hombre? Porque ya vimos cómo Jesús los encargó. ¿Cómo los debemos tratar? Como si fueran santos. Que son pecadores, también ya lo vimos. Y que Jesús les dio autoridad para perdonar pecados. ¿Y cuáles hombres eran? Los sacerdotes. Bajo el rito de Melquisedec. Esos son los hombres al cual se hace referencia en Mateo capítulo 9 del 1 al 8. Versículo 8 dice, y que ellos alabaron a Dios por el poder que se les había entregado a estos hombres. Y estos hombres son los sacerdotes que hoy conocemos bajo el rito de Melquisedec. Si usted le pregunta a un sacerdote, y lo puedes probar, vete para misa y tú le preguntas a tu sacerdote, Padre, ¿bajo qué rito es el sacerdocio de ustedes? ¿Bajo qué rito es tu sacerdocio? Él te va a tener que decir, bajo el rito de Melquisedec. Ojalá que no se vaya a dejar corchar el sacerdote. Yo no creo. Porque el rito de Melquisedec es pan y vino. Pan y vino. ¿Ya están todos conmigo? Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Y espero que esta cita bíblica también se le quede a usted y nunca se le vaya a olvidar. Y esto va también para
Los mormones, que dicen que a John Russell se le apareció un ángel y vino y le dio todo lo del libro mormón. Aquí está para que desestimemos. Me sorprende que ustedes, les están hablando a ustedes, yo no sé si le caiga o no le caiga hoy, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Hay católicos que así no se vayan a otra denominación no católica, son sectarios dentro del catolicismo, porque empiezan a hacer una doctrina propia. Yo no necesito irme a confesar. Eucaristía diaria, ¿quién dijo eso? Eso no se dejen meter. Ustedes le están lavando el cerebro por allá en esa comunidad María Inmaculada. Tengan cuidado, eso no es de Dios. Porque todo lo que es de Dios siempre se va a reprochar, ¿no nos parece? Pero Hechos capítulo 2 dice, todos los días iban ¿a qué? A fraccionar el pan, todos los días. Eso se llama amor. Cuando yo tengo mi novia, bueno, los que tienen novia, o los que tienen mujer, o los que tienen novio, ¿no les gusta acaso ver a su novia o su novio todos los días? ¿O lo ve cada 8 días? ¿Cada cuánto le escribe? Miren, hombres, los que tienen novia o mujer, déjele usted escribir a su novia durante 8 días y le escribe el domingo, a ver qué pasa. No, ya la risa de Jonathan ya lo dijo todo. Ah, muy bonito. Se desapareció 8 días el muchacho. Hasta luego. ¿Te equivocaste de qué? ¿Ven? Pero con Dios sí, porque estamos entregándole siempre las migajas. Y se pasen a otro evangelio. Mire lo que dice, pero, léanlo por favor, pero no hay otro, solamente hay personas, hago paréntesis, protestantes y algunos católicos, que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Ahora mire lo que dice. Pero aunque nosotros mismos, Pablo y los que estaban evangelizando en ese momento, en la ciudad de Galacia, pero aunque nosotros mismos y un ángel del cielo viniese a evangelizarlos de forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. El mormón que dice que el ángel vino y le mostró todo y le reveló todo lo del libro mormón, aquí dice que no, que aunque viniera un ángel o vinieran otros a decirles un evangelio diferente, ustedes le van a decir, fuera. Y mire, me encanta esto porque dice, se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos allí. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, vamos a decirle a nuestro buen Dios para que en esta noche de apologética